gloria al Señor. Estamos ahí ubicados, Hebreos capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, y en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. ¿Alguien leyó Hebreos capítulo 1? Amén. 3 hermanos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1. Amén. Vamos a estar hablando durante una secuencia de estudio acerca del escrito a los hebreos. Quiero iniciar con que la epístola de los hebreos es anónima. El autor no revela su identidad y no hay un medio seguro de determinar quién es él. Sin embargo, el autor fuera otro y no Pablo, entonces ¿quién sería? Algunos eruditos han sugerido a 4: a Lucas, Clemente de Roma, a Bernabé y a Apolo. Debe notarse de cada sugerencia es simplemente una conjetura, y aunque posible, si el menor grado de autoridad o prueba. Algunos eruditos han determinado que todo el estilo griego de Hebreos es diferente al usado por Pablo en sus escritos, y por lo tanto ellos piensan que no puede ser de él. Pero no podría un propósito diferente al escribir o producir un cambio en la expresión. También es posible que Pablo proporcionara los pensamientos de la epístola y otro escribiera en su forma actual, como algunos eruditos ancianos lo señalaron. Es evidente que para nosotros es, aleluya, el libro es aceptable a Pablo por su origen. Es decir, que podemos darle la carta a los hebreos a Pablo. Entonces, algunos eruditos llamaron a 4. ¿A quiénes llamaron? A Lucas, Clemente de Roma, Bernabé y Apolo. ¿A quiénes se refirió los eruditos? Lucas, Clemente de Roma, Bernabé y Apolo. A eso se le refirió que había escrito los hebreos, pero más claramente es evidente que Pablo fue el que escribió y el que recibió revelación de parte de Dios. Algo que es importante que noten esta mañana, porque al final repasamos todo lo que hemos enseñado, es que la carta fue escrita ubicadamente en los años 62 y 68 después de Cristo. ¿En qué año fue escrita la carta de los hebreos? 62 al 68 después de Cristo. Las características del libro de Hebreos es escrito en elocuente, un estilo literario. La epístola a los hebreos es la apología. Apología significa defensa o argumento de lo que sostenemos o defendemos. Apología, ¿qué significa? Defensa. ¿Qué más? De lo que creemos y lo sostenemos, es lo que significa la palabra apología, es defensa más antigua de la fe cristiana. El objetivo principal de su escritura fue establecer a los cristianos hebreos en la fe, que habían sido entregados definitivamente a los santos. Esto fue cumplido por una serie de comparaciones en las cuales Jesucristo es probado ser superior a todos los aspectos, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés y a Josué y al sacerdocio arónico. Un nuevo pacto de Cristo es superior al antiguo. Su sacrificio más grande, el escritor afirma, y sus promesas mejores,
Muchas de las comparaciones hacen contraste entre lo real, es decir, lo celestial y lo eternal, con lo aparente que es terrenal y temporal. Es decir, que entonces el escritor a los hebreos hace una sugerencia a los aspectos de que Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. ¿A quién más? A los profetas, a los ángeles y al sacerdocio arónico, y dice que tiene un nuevo pacto con mejores promesas. Esa es la característica del escritor a los hebreos. El tema de la epístola deja poco o nada de dudas de cómo el camino nuevo de Cristo sobrepasa otros caminos. Es el único camino. Faltar o cambiar esto sería una apostasía, y el escritor, inspirado por Dios, advirtió repetidamente el peligro, instando a los creyentes a que progresen en la fe. En Hebreos hay frecuentemente, aleluya, severas advertencias, exhortaciones sinceras y numerosas referencias a las Sagradas Escrituras para autoridad en estos puntos. Pero Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. El análisis de esto es que Dios, quien había hablado a través de los profetas en tiempos pasados, ahora nos ha hablado por su Hijo. Esta expresión no está limitada a la palabra hablada o escrita, pero aquí el verbo fue hecho carne y llegó a ser la palabra de vida. En este aspecto nosotros somos privilegiados de ser la palabra de vida en el laboratorio de la vida, manifestada en toda su perfección y belleza intachable. Eso lo tenemos en Jesucristo, la revelación final y completa de Dios. Él es nuestra revelación, Él es la palabra viva actuando en nosotros, porque nosotros somos, aleluya, efectuados por la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dio aliento de vida y somos la manifestación de vida, la manifestación de belleza intachable por nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es la revelación final y completa de nuestro Dios. Pero el bosquejo a los hebreos nos habla de la siguiente manera. Los primeros 3 versos de Hebreos nos habla, amén, de ese desarrollo, el contraste entre las revelaciones. Y es que primero dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habiendo hablado, no hay teorías ni preguntas o dudas en esas palabras claras. El sonido definido de una fe fuerte en la palabra de Dios, divinamente inspirada, es oída aquí. En esta era de rebelión atea contra la autoridad de la palabra de Dios, hay necesidad y debe haber ecos resonantes de que es, aleluya, de este hecho inalterable, Dios habiendo hablado de muchas maneras. La teoría hoy en día es que, aleluya, no creemos en Dios. A la teoría hoy es que somos una evolución del hombre o de ciertas cosas. Es decir, que hay ecos resonantes, aleluya, que alteran el hecho de que Cristo había hablado de muchas maneras. Pero usted y yo tenemos un recurso efectuado, y es que nuestro Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por la palabra que Él expresó, Él formó el aire, Él formó los seres rodeados en esta hora. Él creó las plantas, Él creó los animales, por el hecho de su palabra, hablando de muchas maneras. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muchas veces lleva el pensamiento que Dios habló muchas veces. La referencia no es tanto a la diversidad de ocasiones, sino a la diversidad de las muchas expresiones. La revelación de Dios de sí mismo ha sido progresiva. Aquí un poquito, allá un poquito, según la necesidad
aleluya, de acuerdo a su divina providencia. Dios dio la revelación antigua en conexión con las dispensaciones temporales del tiempo, desde la creación hasta la ley. Él revelaría una verdad en una era, luego otra verdad en la próxima era, nunca contradictoria, pero tampoco llena y completa, siempre prometiendo, construyendo, preparando y anticipando. Ustedes se recuerdan, gloria al Señor Jesucristo, a las dispensaciones. Alguien que me ayude a enseñar en esta mañana las dispensaciones. Fue la primera, una de las enseñanzas que dimos los domingos. Las dispensaciones, la primera dispensación fue la inocencia, que inició ¿dónde? En la creación del hombre y terminó en la caída del hombre. La segunda dispensación fue aleluya, la conciencia, amén, la dispensación de la conciencia inició ¿dónde? En la caída del hombre y terminó en el diluvio. Luego la dispensación del gobierno humano, el Señor inició en el diluvio y terminó en Abraham, ¿seguros? ¿O dónde terminó? ¿Se les olvidó ya? Incluso algunos se sacaron 10. Inició en el diluvio y terminó en la confusión de lenguas en Babel. Luego la dispensación de la promesa, gloria al Señor, aleluya, de la promesa inicia, gloria al Señor, en Abraham y termina en el Éxodo, en la dispensación de la promesa, referida por Abraham, inicia en Abraham y termina en el Éxodo. La dispensación de la ley inicia en el Sinaí y termina ¿en dónde? En el Calvario. Inicia en Sinaí y termina en el Calvario. La dispensación de la gracia, aleluya, o de la iglesia, o del Espíritu Santo, inicia, gloria al Señor, en el día de Pentecostés y termina en el rapto de la iglesia. La dispensación de la tribulación, aleluya, del juicio de la tribulación, inicia, gloria al Señor, en el rapto de la iglesia y termina en el milenio. La dispensación, gloria al Señor, aleluya, del reino, inicia en la segunda venida de Cristo y termina en el gran juicio del trono blanco. Es decir, que todo esto son fragmentos, son, aleluya, cosas que fueron reveladas por partes, pero en su final, aleluya, es lo completo de nuestro Dios. Lleva el pensamiento exacto de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En la dispensación de la promesa fue hablada por Abraham y luego por Isaac y luego por Jacob, que fue hecha promesa en mejores y principio de bendición. Y la dispensación de la ley, aleluya, fue dada, amén, por Moisés, inspirada por Dios y fue revelada para libertar al pueblo de Israel. Pero ahora en la dispensación de la gracia hemos iniciado en el Pentecostés y terminaremos en el rapto de la iglesia, porque estamos, aleluya, fundamentados en que Dios habló de muchas maneras. Y no hay duda de que el hombre no tendrá excusa, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras. De muchas maneras denotan los varios métodos o modos a través de los cuales Dios habló. Eso se refiere a las diferentes formas de las expresiones en sí. Hubieron promesas proféticas, instrucciones inspiradas, tipos en el tabernáculo y la adoración en el templo y los sacrificios.
por nombre algunos, todos eran diferentes y aún así todos expresaban la única mente divina de Cristo. Es decir que Abraham comenzó a hablar, gloria al Señor, tiempos proféticos acerca, amén, de que Dios enviaría a su hijo para ellos. Y este hijo de la promesa fue Isaac. Isaac se fundamentó a sus hijos. Y luego vino Jacob, el cual tuvo una descendencia, amén, de 12 hijos. Y el cual prevaleció en la promesa de vivir en fe. Pero luego pasó a la ley, amén. Algo que notar es que, aleluya, Moisés escribió Génesis. Aleluya, sin saber Moisés todavía no había nacido. Y ya Moisés escribió Génesis. Esto no es revelación de Moisés. Esto era porque Dios lo estaba inspirando. Moisés escribió exactamente como sucedió la creación del mundo. ¿Cómo Moisés pudo escribir que en el primer día Dios creó estas cosas? Cómo Dios separó las aguas de las tinieblas, la luz de las tinieblas. Como en el segundo día Dios, aleluya, entonces separó e hizo las grandes, aleluya, e hizo y llamó las cosas, amén, como si fuesen, llamó día y llamó noche. Y segundo, en el tercer día, amén, creó las plantas. En el cuarto día creó el Señor, amén, los animales. En el quinto día el Señor hizo las grandes lumbreras. Y en el sexto día el Señor Jesucristo creó al hombre. Y en el séptimo día Dios descansó. ¿Cómo Moisés sabía esto? Si no fue otra razón, era que Dios lo inspiró a Moisés en el fundamento de la creación de las promesas y la ley. Pero también Moisés escribió el libro de Éxodo. El libro de Éxodo estaba hablando acerca de la liberación del pueblo de Israel y del tratamiento que Dios tuvo con ese pueblo. Las diversas pruebas que vinieron al pueblo de Israel, pero Dios los sacó con mano poderosa. Y Moisés escribió el libro, amén, del Éxodo. Pero también Moisés escribió el libro de Levíticos. Y el libro de Levítico nos enseña la forma de adoración. Cómo debían los sacerdotes, amén, adorar en el tabernáculo. Cómo ellos debían presentar, amén, los sacrificios para Dios. Esto no es que es una revelación de parte de Dios. Porque Dios está hablando de muchas maneras. En los tipos, en el tabernáculo, en la fuente, en los sacrificios. Está dando tipos de muchas maneras que Dios vendría a salvar la humanidad. Y la forma de adoración a nuestro Dios. Pero también Moisés escribió el número de números. El número de números simplemente es que Moisés escribió, amén, cada generación, cada tribu por sus nombres, sus genealogías. Él los escribió numéricamente y les dio su posesión. El Señor les dio cómo ellos debían andar en la presencia de Dios y les contó cómo ellos debían ser formados. Es el número, aleluya, es el libro de números. Pero también terminan con el número, con el libro de Deuteronomios. El número de Deuteronomios, aleluya, es representante de todo lo dicho anteriormente. Amén, es un libro repetidamente hablando acerca de los mandamientos y acerca de la creación de Dios y de todo lo que Dios formó. Porque Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Es que solamente esto es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Es parte de lo profético y el plan de Dios para nuestras vidas. Porque vienen luego los profetas. Nos recuerda del gran ejército de fieles que de Dios y hombres que no dirían nada más o nada menos de lo que Dios les había dicho que dijeran. Hombres que murieron en lugar de de alterar o comprometer la palabra de Dios. Hombres que fueron estables como agujas de compás al polo. Hombres de quienes el mundo no era digno. Y aún así ellos tenían solo la revelación parcial que Dios había otorgado tiempo a tiempo. Aleluya, amén, aleluya. Y también el Señor de dispensación a dispensación
dispensación, aleluya, pero de Cristo dieron todos los profetas testimonio. Solo en Él podemos ser completos. Ellos anhelaban ver su día, pero ellos simplemente lo profetizaron. Ellos simplemente lo vieron en visiones. Los profetas como Samuel, gloria al Señor, Jesucristo como David, gloria al Señor como Isaías, como Jeremías, como gloria al Señor Ezequiel, amén, como Daniel, como Oseas, como Joel, como todos esos profetas. Ellos simplemente dieron una visión de lo que Dios iba a hacer, dando simplemente una pequeña revelación. Ellos quisieran estar en ese día y ver todo lo que Dios hizo y todo lo que ellos habían profetizado. Ellos anhelaban ver este día, pero a ellos no se les fue otorgado simplemente revelación, pero a usted y a nosotros se nos ha dado no simplemente revelación, sino testimonio de hombres que no eran dignos de que nosotros huyéramos de Él, pero Dios los mandó para que diéramos testimonio de algo grande y algo poderoso. No somos dignos de predicar esa palabra, pero Dios nos otorgó el privilegio de predicarla y enseñarla. Dios en estos procesos días nos ha hablado por el Hijo. Establece en pocas palabras un contraste estupendo. Las expresiones fragmentales de Dios ya no más se recostaron en tipos, sombras, providencias, expresiones angelicales que fueron ocultadas con misterio, sino que la revelación final, completa y simple de todo Dios en Jesucristo. La palabra hablaba, creó al mundo, porque el dijo y fue hecho, porque él dijo y fue hecho. En Salmos 33, verso 6, aleluya, amén, al verso, gloria al Señor, verso 9, al salmista David nos habla de la siguiente manera, gloria al Señor Jesucristo. Salmos 33, 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó como un montón las aguas del mar, y pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, que todo fue hecho por la palabra creadora de nuestro Dios. Todo fue creado simplemente por la manifestación completa de Dios, nuestro Todopoderoso. La palabra escrita ofreció una mirada a la justicia, a la sabiduría, al poder, a la majestad y a la gloria de Dios. Pero ahora que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aleluya, habitó entre nosotros a través de la palabra viviente, Dios fue manifestado, aleluya, en la carne. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y somos completos en Él. ¡Qué contraste! Eso significa que tenemos a través del nuevo nacimiento a Cristo, la palabra en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que la palabra fue hecha viva, la palabra fue hecha carne. El nacimiento de Cristo es la palabra y que actúa en nosotros una esperanza de gloria, porque Cristo fue manifestado en carne para revelarnos la esperanza de gloria, para revelarnos lo más fragmentado, que Él es lo completo de todo en el mundo. Él es la revelación final y completa de Dios. Pero el verso 2 de Hebreos 2 al 3 dice que en los postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque asimismo hizo el universo. Aquí somos privilegiados de ver la unión de dos naturalezas en Jesucristo, deidad y humanidad. Sin esta naturaleza dual, Jesús no podría haber sido nuestro Salvador. La ley había sido dada al hombre, y si el gobierno divino iba a ser vindicado, el hombre por necesidad debía guardar esa ley. Eso es lo que el hombre había fallado en hacer. Por lo tanto, la pena de la ley, amén, debía ser soportada.
espada. El Salvador entonces debe ser un hombre para pagar la pena de muerte. Pero la familia humana entera había pecado y ningún hombre podía redimir a su hermano. Todos fueron condenados. El Salvador entonces tiene que ser Dios. La encarnación fue la única respuesta a la necesidad. Dios se hizo hombre y la unión de la deidad y la humanidad puede ser vista en los siguientes puntos. Primero, Jesucristo fue nombrado heredero de todas las cosas. ¿Jesucristo qué? Fue nombrado heredero de todas las cosas. ¿Por qué fue heredero de todas las cosas? Si alguien leyó Hebreos 1, puede darme la respuesta. ¿Por qué fue heredero de todo? De todas las cosas. Que por él fue creado todo el universo. Sí, porque por él fue, aleluya, creado todo el universo. Pero para ser heredero él tenía que hacer algo. Morir. Pero antes de morir, ser hijo. Esa es la respuesta. Él tenía que ser primero hijo para ser heredero. Usted no puede ser heredero si usted no es hijo. Yo no puedo ser el heredero del hermano Adrián porque yo no soy hijo de él. Yo no puedo ser heredero, amén, de la hermana Teresa porque no soy hijo de ella. Pero Dios tenía que ser heredero, y para ser heredero de todas las cosas tenía que nacer. Tenía que ser hijo. Por eso la encarnación no fue un pensamiento posterior, sino de acuerdo a un plan preordenado para ser un heredero. Un heredero, él debe ser primero un hijo. Esto en ningún sentido sugiere que otro personaje en Dios está involucrado. Realmente no hay tal cosa. El Eterno simplemente predeterminó los medios a través de los cuales él podía morir como un hombre para redimir a los hombres. El papel de heredero de todas las cosas. Luego fue nombrado o preordenado. Por lo tanto, Jesús vivió, murió, fue sepultado y resucitó de acuerdo a ese plan en Lucas 24:46. Lucas 24:46 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que en la mente de Dios ya estaba el plan hecho. En la mente de Dios, cuando Él formó a Adán, aleluya, el primer hombre, Él sabía que Él iba a fallar, pero Él ya tenía un heredero. Él ya tenía el heredero de todas las cosas, desde el principio de la fundación del mundo. Y en la aleluya y en el Nuevo Testamento, cuando Él fue enviado y vino a esta tierra, Él fue hijo, pero fue nombrado heredero de todas las cosas. Él dijo los que los profetas dijeron, lo que Abraham predicó, lo que Isaac predicó, lo que Jacob predicó, lo que Moisés predicó y lo que los profetas predicaron. Esto es nombrado el hijo y heredero de todas las cosas. Pero muchos dicen y se toman ese pensamiento, el hijo eterno. No puede haber hijo eterno, porque como hijo usted debe morir. Usted tiene un tiempo y usted muere. Y no hay, aleluya, un hijo eterno. Aleluya, pero el hijo simplemente tuvo un plan preordenado. Él como hijo tuvo que vivir y tuvo que morir, tuvo que ser sepultado y luego para ser heredero tuvo que resucitar. Usted como hijo hereda, pero cuando muere, ¿qué hay de esa herencia? Simplemente pasa a las manos de otro. Pero no puede ser eterno para toda la vida. Usted no puede ser heredero por toda la vida, hijo por toda la vida. Pero Dios, aleluya, vino a ser parte del hijo para luego morir, luego ser sepultado y para ser heredero de todas las cosas. Él resucitó de acuerdo al plan en Lucas 24:46. Pero segundo, Jesucristo es declarado aquí el creador de todas las cosas.
es el creador de ¿qué? De todas las cosas. El mundo, ¿por quién? Por él fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Solo Dios puede crear a Jesucristo o a Jehová Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. O la Biblia es una farsa, pero nosotros no hay duda, Él es el primero, Él es el último, Él es el todopoderoso. ¡Oh, a Él le alabamos! Él es el primero, Él es el fundador de todas las cosas, Él es heredero, Él es el último, el todopoderoso, y alabado sea su nombre en esta mañana. Oh, el escritor a los Hebreos fue inspirado poderosamente por Dios. Ningún otro hombre pudo escribir lo que el escritor a los Hebreos escribió. Cuán poderoso es lo completo de Cristo. Oh, el principio, el último y el todopoderoso. Lo escribió el escritor de los Hebreos, es decir, Pablo. Pero Jesucristo no solo es declarado aquí el creador de todas las cosas, sino también el sustentador de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Las llamadas leyes de la naturaleza no son leyes existentes por sí mismas. Ellas dependen en la palabra de su poder. Además, ellas están subordinadas a su palabra. La higuera se secó a su mandato por la palabra dicha. La tempestad fue calmada cuando la reprendió. Aleluya, la tempestad fue calmada por la palabra dicha por su boca. Por lo tanto, los planetas del universo son guardados, mantenidos, sostenidos, sustentados por su palabra. Ellos siguen su órbita regular en su palabra. Oh, los planetas giran alrededor de la Tierra, pero se sustentan por la palabra creadora, por la palabra de Dios. Él sustenta todas las cosas, pero es por el poder de su palabra. El hombre lo admite o no, lo admita o no, es guardado por la misma palabra que él rechaza. Él rechaza la gracia admirable. Él rechaza lo insondable amor que es nuestro Dios todopoderoso. Pero un día el periodo de la gracia terminará y su palabra habrá sido cumplida. Temblará la tierra como un ebrio. Y entonces la tierra gritará: Señor, ayúdanos a ser cuidadosos de esa palabra sustentadora de Dios. Ayúdanos, Señor, a guardar esa palabra que por ti fue hecha y fue declarada y aún sustenta todas las cosas. Ayúdanos a guardar, ayúdanos a ser cuidadosos de esta palabra, Señor Dios Todopoderoso. La tierra temblará como un ebrio, pero usted y yo que hemos guardado esta palabra, veremos el resplandor de su gloria, veremos el que fue hablado por muchas veces y de muchas maneras, le veremos al heredero de todas las cosas y el sustentador de la vida eterna. Oh, alabado y exaltado es su Espíritu. Jesús es el resplandor, es decir, el fulgor de su gloria, es decir, que es la manifestación de Dios. Todo lo que Dios es, no solamente sus atributos o maneras, sino todo lo que Dios es, lo encontramos en Jesucristo. ¿Quién podría ver el sol del mediodía y no ver los rayos resplandecientes? ¿Quién pudiera, aleluya, salir al sol y recibir esos rayos, amén, que descienden del sol y decir: el sol no me calienta? Sería un mentiroso. Pero Jesucristo, aleluya, aleluya, en Él estaba Dios, en Él estaba el resplandor de su gloria. Jesús fue el resplandor, Jesús dio los rayos de vida,
la vida eterna. Ver los destellos de la luz solar es ver el fulgor, el resplandor del sol y la gloria, a quien se refiere a la expresión de los atributos divinos colectivamente. Esto significa que Jesús es manifestado como el fulgor, como el resplandor, en quien y por quien esa gloria es manifestada. Con razón Él dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con razón Él declaró diciendo: el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque el Hijo estaba reflejando los rayos de luz. El Hijo estaba, aleluya, reflejando una luz verdadera. El Hijo estaba revelando el camino, la verdad y la vida. El Hijo estaba revelando diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Hijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque en Él está el resplandor de la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En Él nuestro resplandor, y en Él está nuestra salvación. Jesucristo es declarado la expresión exacta de Dios. Noten, Jesucristo es declarado la expresión exacta de Dios. En la frase, la imagen misma de su sustancia, la traducción literal del griego dice una expresión exacta de la sustancia de Él, es decir, una impresión. Viene la palabra griega carácter. En primer lugar, la palabra denota el instrumento usado en el grabado para hacer una impresión de esto. La impresión real que es hecha por el grabado, por lo tanto, tenemos el pensamiento de la expresión exacta de la sustancia de Dios. En estas palabras, la sustancia de Dios, por supuesto, es espíritu, y la expresión exacta es el hombre Jesucristo. Cuando usted va a imprimir una hoja o una fotografía suya, usted no va a esperar que esa impresión sea otro que no sea usted. Usted va a ver la misma expresión exacta de su rostro en una imagen, en una calcomanía. Cuando usted se toma una foto, usted no va a ver otro rostro sino el suyo, porque es la impresión exacta de usted mismo. Pero en Jesucristo es lo mismo. Él es la expresión exacta de Dios. En Él no hay, aleluya, ningún error. En Él no hay ninguna, aleluya, adversidad. En Él, aleluya, no hay ningún, aleluya, fragmento rayado. Él es la imagen exacta de Dios. Él es el carácter fundado en que Él es la roca, en que Él es el principio, en que Él es el heredero, en que Él es el sustentador de todas las cosas. Él es la expresión, Él es la impresión del mundo entero. Jesucristo es manifestado en este texto como nuestro sacerdote rey. Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, aquí está Jesús, nuestro sacerdote. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y aquí está Jesús, nuestro rey. La ofrenda del sacrificio hecha por la purificación de pecados fue de sí mismo así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La eficacia del sacrificio es la base de aceptación, y nuestro sacerdote ofreció la más grande de todas. Él mismo se ofreció como el sacrificio. Cuando esto fue completado, Jesús regresó al Espíritu, es decir, al Padre, de quien Él vino, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ahora empuña el cetro del universo. Él se sentó y dijo: yo soy el Rey, yo soy vuestro Rey, yo soy el Redentor de la vida eterna. Oh, yo soy el sacerdote, yo mismo me presenté como sacrificio, sacerdote, sacrificio y redentor. Y no hay otro hombre que lo pueda hacer.
Los sacerdotes simplemente traían un sustituto, traían, aleluya, la sangre y traían el cordero. Ellos mismos no podían ser los sacrificios, tenía que haber otro sustituto y el sustituto era el sacrificio. Pero Dios dijo: yo no soy el sustituto, yo soy el cordero. ¡Oh! Yo soy el heredero, y como soy el heredero de todas las cosas, tengo que morir y tengo que ir a tomar nuevamente mi reinado. Yo soy el rey del universo, yo soy el que todo lo creado, yo soy la palabra efectuada, hecha en la carne, yo soy el rey de gloria y poder y autoridad. Así que podemos terminar con eso en esta mañana. Como Dios ha hablado en esta mañana, como Dios ha hablado, tenemos la solemne obligación de oír y obedecer. Escúchame en esto y ya termino. Como conclusión, aleluya, como Dios ha hablado, porque Dios dijo, como Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado, pero nosotros tenemos solemnemente la obligación de oír y obedecer. Es un crimen y un pecado, ya sea rehusarse a oír o a escuchar y fallar en obedecer. En consecuencia, el hombre no tiene excusa. Además, su palabra es la última autoridad en todas las cosas pertenecientes a la vida. Oponerse a esto o pervertirlo es pura locura. Rechazar lo que Dios ha hablado por el Hijo es rechazar toda la esperanza de oír a Dios. Pues Jesucristo es la revelación final y completa de Dios. Él es Dios mismo manifestado en carne. Él es el Todopoderoso. Dios ha hablado, pero yo tengo que tener la obligación de oír y obedecer. Termino con esto en esta mañana. La primera iglesia que yo ministré, había un hombre que no le gustaba nada del evangelio y veía al pastor como un mantenido y como un bueno para nada. Pero cierto día, este hombre que era tan rehusante al pastor y al cristianismo, cierto día, aleluya, se le quedaron las llaves dentro de su casa y él quedó afuera de su casa sin poder entrar a ella. Pero el que él ignoraba, el que él dijo bueno para nada, el que no sirve para nada, el que es simplemente un mantenido, lo estaba viendo cuando él se quedó fuera de su casa. Y él, aleluya, daba gritos diciendo: yo tengo mejores amigos que tú. Pero cuando él se quedó fuera de su casa, sus amigos, quienes le hablaban, no aparecieron en ese momento. Pasaban y lo ignoraban, diciendo: tal vez apenas sale de su casa y va para algún lugar. Lo ignoraban. Pero el que él dijo un bueno para nada, lo estaba mirando y salió del lugar donde él estaba y fue hacia aquella persona y le dijo: ¿qué te pasó? Le dijo: se me quedaron las llaves dentro de mi casa. Está bien, yo te voy a ayudar. El bueno para nada te va a ayudar. Así que fui rápidamente, saqué una escoba, abrimos la ventana y entonces empujamos la chapa y abrió la puerta. Y el que dijo que bueno para nada le ayudó a entrar a esa persona. Y luego esa persona dije: yo ya me lo gané, ya vamos a tener confianza. Pero ¿sabe qué? Él ignoró esto. Y luego cuando lo veía y venía a cierta distancia, yo iba por ese lugar y él venía también. Pero cuando yo iba, él se pasaba para la otra esquina. ¿Sabe por qué? Porque el bueno para nada le dio una lección diciendo: no juzgues a las personas, porque no sabes que algún día ellos te pueden ayudar.
¿Qué quiero decir con esto? El mundo nos ha ignorado y nos dice unos buenos para nada. Ustedes van y pierden su tiempo en la iglesia, pero esos buenos para nada, pronto vendrá nuestro Dios Todopoderoso y los buenos para nada serán levantados al cielo y seremos herederos juntamente con nuestro Rey Todopoderoso. Y los que nos ignoraron dirán: Señor, ¿por qué esto? Pero Dios le responderá: yo les hablé de muchas maneras, muchas veces, pero ustedes lo ignoraron. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros somos buenos para nada, pero tenemos un heredero de todas las cosas. Oh. Tenemos un Rey que vive, permanece para siempre. Tenemos alguien que no cambia. Tenemos alguien que reina y que su reinado no termina, sino que desde el principio hasta la eternidad. Y a Él alabamos en esta mañana, a Él exaltamos en este día. Alguien que en esta mañana se ponga en pie y diga: Señor, gracias porque tú eres mi heredero. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor.